El pueblo se levanta y se revela. Vivir es morir cuando luchas por tu país. Nicaragua. Alianza de Autoconvocados del Sur de California, Albarro Foundation, Nicaragua Libre en Los Ángeles, Nicas por la Democracia, te invitan a la gran marcha por Nicaragua, unidos, conmemorando el despertar de un pueblo sediento de paz, libertad y justicia, por nuestros héroes caídos, por nuestros presos políticos, por una Nicaragua libre. Sábado 20 de abril, todos a marchar desde Pershing Square hasta el Centro Cívico de Los Ángeles. Vamos todos a cantar el canto de libertad, que es nuestro derecho de vida defender. Bueno, bien, gente, estamos de regreso en este su programa Jaime Arellano de la Nación. Hombre, hasta en el primer mundo suceden las cosas. Desgraciadamente se fue el internet aquí en los Estados Unidos, así que ya los países latinos, como estaba mi invitado el día de hoy, Enrique Sáenz, ya no nos debemos de sentir tan mal, pues, porque si ya en los Estados Unidos se va el internet, que la verdad las cosas no estamos tan mal entonces. ¿Y eso qué? Vamos mejorando. Así que vamos ganando y seguimos ganando. Le decía yo a Enrique que esto es el Frente Sandinista, le tiene tanto miedo, Enrique sabe, que cada vez que va a hablar, siempre nos sucede algo. Así en Nicaragua también nos mandaban a la policía a darnos una paseadita, se parqueaban afuera, porque cuando este hombre, y como habla con los números y con las cifras, y todos los días, acuérdense que todos los días está la corporación volándole su granada a esta dictadura. Por eso no tenemos loco, vamos perdiendo, pero ya estamos de regreso al aire, gracias a Dios, en esta lucha que continuamos. Decíamos cuando estábamos se nos fue el internet, que esta lucha está, el gallo le decía, está difícil de pelar, no quiere aceptar que se tiene que ir. Ayer se volvieron a estancar las negociaciones porque quiere que las cosas continúen así como están. No quiere aceptar que haya libertad de expresión. No quiere aceptar que el periodismo independiente pueda volver. No quiere aceptar liberar los papeles y la tinta del diario de la prensa. Devolver el canal del 100% noticias. Y ahora para el colmo dice que no quiere discutir, según lo que dijo el doctor Mario Narra, el adelanto de elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está sentado ahí, pues? Porque ya llevan 5 días desde que anunciaron el primer acuerdo, que era la liberación de los presos políticos hasta 90 días. Han pasado 5 días y no han soltado a nadie. No solo eso, no han soltado a nadie. Han metido presos de nuevo. Gente que había sido liberada y que le están inventando juicios, como el muchacho ¿verdad? Que el día de ayer cayó preso Einer José López, muchacho preso político que había estado preso por andar en las manifestaciones, en la protesta. Lo llegan a buscar a su casa acusándolo de que había asaltado una gasolinera con 3 encapuchados más. Fíjense que están estudiando este gobierno, o tan desesperados que andan y creen que nosotros somos más estúpidos todavía, que en la acusación dice que este muchacho que ha salido en los periódicos, que es preso, que acaba de salir, que tiene casa por cárcel, fue a asaltar una gasolinera con otros 3 encapuchados y el único que no se puso la capucha fue él. Oye, está tan desesperado y tan estúpido que ya no pueden hacer ni las cosas bien. Entonces este muchacho, porque si fue dundo, dice, según la policía, fue a una gasolinera a asaltarla con 3 encapuchados y él no se puso capucha. ¿Qué clase? Oye, me decían que son cada día más torpes. Y está más torpe y está más bruto porque ya no hay que hacer.
Se está volviendo loco. Pero lo grave es que volvieron a echar preso al muchacho. Y entonces ahora van a decir que no es delito político, que es un delito común. Entonces todas esas cosas no se pueden permitir. Y eso se permite porque se le está dando pasar mucho tiempo. La Alianza Cívica debería poner un plazo, 3 días para cada tema. No vamos a pasar más de 3 días en cada tema. Y ahora otra posición que creo yo, y este es mi último comentario para después ir a un corte y regresar con nuestro invitado Enrique Sáenz. Y es una palabra que he oído mucho decir a los miembros de la alianza. Nosotros seguimos insistiendo. No, señor, si aquí no es de insistir, aquí es de exigir. Uno insiste cuando el otro tiene la autoridad y que queda decisión del otro. Te voy a insistir, voy a tratar de convencer. No, señor, te voy a exigir. Aquí el adelanto de elecciones no es negociable. Lo que es negociable es la fecha para adelantar las elecciones. La salida de los presos políticos no es negociable. Tienen que salir todos los presos políticos. La reforma a la ley electoral no es negociable. No es que te voy a seguir insistiendo a ver si te convenzo, mi hermano, que la chocho, tal vez dentro de 3 días, tal vez de 4 días, y mientras tanto, ya mañana es el 28, una fecha que ellos mismos habían acordado. Entonces, ¿cuál fecha nueva van a decir ahora? Yo creo que el gobierno, la alianza está haciendo bien en poner los puntos sobre la mesa para ya ir desenmascarando. Y lo que hay que hacer ahora es decirle a nuestros amigos de la comunidad internacional, hermano, mandarle pues, porque estos son brutos, mandarle un mensaje más claro. ¡Guau! Mandarle unas cuantas sanciones más individuales. Que sepa lo que es esta. La Unión Europea, que había dado un plazo para ahorita mediados de marzo, y ya pasó. No se está viendo buena voluntad. Hermanito, ahí te van unas cuantas sanciones individuales para que sepa lo que es esta, que además se la merecen unos cuantos sinvergüenzas, asesinos, ladrones, que están ahí en esa dictadura. Lo que no se puede caer en la trampa es de darle mucho tiempo a este diálogo sin ponerle la batería. Estaba platicando esto cuando estábamos en internet con nuestro invitado Enrique Sáenz, que estoy seguro que lo va a tocar. Sigamos el ejemplo de Venezuela, me decía Enrique. Ahí Maduro ocupó el diálogo para beneficiarse, para reducirlo, para perder el tiempo. Y le ayudó y fue efectivo por un periodo. No caigamos nosotros en la misma trampa. Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el analista político y económico Enrique Sáenz. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados pero de manera diferente. Nuevo plan Familia de Movistar. Ahorra y compartir tus megas hasta 5 líneas. Además, llamadas ilimitadas, redes sociales, siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? Disfrútalo ya. Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. No hay opresor que no caiga cuando su pueblo se levanta y se revela. Vivir es morir cuando luchan por tu país. Nicaragua. Alianza de Autoconvocados del Sur de California. Albarro Foundation. Nicaragua Libre en Los Ángeles. Nicas por la Democracia.
te invitan a la gran marcha por Nicaragua, unidos, conmemorando el despertar de un pueblo sediento de paz, libertad y justicia, por nuestros héroes caídos, por nuestros presos políticos, por una Nicaragua libre. Sábado 20 de abril, todos a marchar desde Pershing Square hasta el Centro Cívico de Los Ángeles. Vamos todos a cantar el canto de libertad, que es nuestro derecho de vida defender. Regreso de la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros desde San José, Costa Rica, un hombre que he tenido el honor de compartir con él programas desde cuando era un político más activo, hasta que de esa maniobra, de esas cosas milagrosas que pasan en Nicaragua, de repente quedó sin escaño. Un diputado electo quedó sin escaño por capricho. Bueno, la historia, cuando se escriba la historia de Nicaragua y de esta dictadura, van a pues creer que son bromas las cosas que comentamos, pero esas son realidades que vivimos allá en Nicaragua. Pero un hombre que se ha mantenido firme en la lucha contra la dictadura, contra la democracia, contra la dictadura, tratando de restablecer la democracia y que tengamos una verdadera democracia en Nicaragua. Don Enrique, hombre, un placer saludarte, amigo. Buenos días, Jaime, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a la comunidad nicaragüense, tanto quienes están en Nicaragua como quienes están en el exterior. Siempre un gusto, Jaime. Enrique, ayer pareciera la fecha tope que se había dado el gobierno y la Alianza Cívica el 28 de marzo, que es mañana. Se acordó la liberación de los presos políticos. No han soltado ningún preso secuestrado político. Más bien están echando presos y buscando maneras de echar presos. Ya conozco de 3 casos que han sido acusados con sus acusaciones inventadas. A uno que robó una gasolinera con 3 enmascarados y el único que no se puso en capucha fue él. A otro que supuestamente el preso político había tratado de matarlo con un machete y el hombre no tiene machete, nunca ha tenido machete en su vida. Cosas ridículas, pues. Ayer Mario Arana dijo que cuando pusieron en la mesa el tema de adelanto de elecciones, el gobierno dijo que eso no era un tema aceptable. De la libertad también está tratando, lleva ya 2 días, 3 días de estar atacando el tema de la libertad de circulación, la libertad de expresión, y que se restablezca el periodismo independiente de Nicaragua y también estén estancados. ¿Cuánto tiempo más, hombre? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más debe hacer la Alianza Cívica para sacudir el árbol nuevamente, como decimos nosotros? Sí, mira, Jaime, a mí me parece que hay varios puntos que nosotros debemos tener siempre presentes. El primer punto es que Ortega está determinado a quedarse en el poder. No es como algunos entusiasmos y algunas ingenuidades que Ortega está con un pie en el avión. No, Ortega está determinado a quedarse en el poder. Después podemos hablar de las razones, pero esa es la primera premisa. La segunda premisa que nosotros tenemos que debemos tener siempre presente es que Ortega está en guerra. Ese es el segundo punto que no podemos olvidar. Ortega está en guerra. Para él la política es una forma de guerra y en consecuencia él solo entiende de victoria, de vencedores y de vencidos. Cuando él insiste tanto en hablar de la paz y que Dios es paz y que el pueblo por la paz, etcétera, etcétera, él en lo que está pensando es en guerra.
porque el único que está en guerra es él. Y lo tercero, que también debemos tener siempre presente, es que como está en guerra y está determinado a la victoria, él desarrolla una estrategia en múltiples frentes, a toda hora, todos los días. Y en consecuencia, la mesa de negociación, y lo repito porque tenemos que meternos en la cabeza, para Ortega no es un medio civilizado, democrático de resolver un conflicto. Para Ortega, la mesa de negociación es un campo de batalla, donde él solo entiende en ese campo de batalla cómo vencer. En este momento, por el contexto, lo que busca es cómo confundir, cómo distraer, pero su propósito fundamental es vencer. Vencer para quedarse en el poder. Entonces, cada paso, cada acción que desarrolla la Alianza Cívica, pero no solo la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco y nosotros, los que estamos en la llanura, tiene que encararse de esta manera. Ortega está determinado a quedarse en el poder. Para Ortega, la política es una forma de guerra y la mesa de negociación se inscribe en una estrategia más amplia. En concreto, ¿esto qué quiere decir? Bueno, Ortega tiene dos amenazas a su permanencia en el poder, o tres amenazas. La primera amenaza son las sanciones, ¿verdad? Le tiene terror y hasta lo dejó por escrito, ¿verdad? Que su principal temor son las sanciones. Entonces, su principal palanca para enfrentar las sanciones, para neutralizarlas, para congelarlas, para revertirlas, es la mesa de negociación, y en consecuencia va a estirar y va a encoger, buscando siempre cómo alargar los tiempos que le permitan congelar la mesa, las sanciones. ¿Cuál es la otra amenaza que tiene Ortega? La impaciencia, el rechazo y la disposición de la gente a movilizarse. Él sabe que si afloja un poco esa contención que tiene, la gente se va a desbordar a la calle y va a ser muy difícil para él esta vez controlar la situación una vez que se haya desbordado. Entonces, por eso estira o encoge en la mesa de negociación y estira o encoge en materia de represión. Entonces, nosotros debemos de estar claros de esas pinzas. Si nosotros pensamos, sobre todo, si quienes están en la mesa de negociación piensan que esto efectivamente es una negociación donde vos empujás aquí, el otro te concede allá, estamos totalmente equivocados. Y nuevamente una premisa, ¿verdad? Yo tengo la impresión, dicen o decimos nosotros, no es lo mismo verla venir que platicar con ella, pero yo tengo la impresión por las declaraciones que dan nuestros amigos, porque son nuestros amigos los que están en la mesa de negociación, los conocemos, hemos estado en una parte, en unas ocasiones lado a lado, en otros un poquito distanciados, pero nos conocemos personalmente. A veces a mí me da la impresión que están desarrollando esta negociación como que si estuvieran débiles, como que si estuvieran en una posición de debilidad, pero hay que meterse en la cabeza que están en una posición de fortaleza, ¿verdad? Es cierto que tal vez estando 6-6 allí solo con un mediador, etcétera, sin los medios de comunicación, pues dé la impresión de debilidad, pero hay que transmitirles personalmente, públicamente, que no están en una condición de debilidad. Mirá qué clase, condición en la que están nuestros negociadores. Primero,
la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense quiere un cambio, quiere que Ortega se vaya. Segundo, la inmensa mayoría de los nicaragüenses no está porque otros le hagan el trabajo, está en disposición de movilizarse, nomás abran un poquito la ventana, pero la gente está decidida, mujeres, jóvenes, adultos, los vemos, los escuchamos. Y lo tercero, la comunidad internacional está decidida. Entonces, con ese contexto, además, tienen a unos interlocutores que han sido señalados internacionalmente como responsables de delitos de lesa humanidad. Eso no es un dato menor, que la oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas, tanto el árabe que estaba como ahora la señora Bachelet, lo están señalando con el dedo. Que la CIDH también haya preparado un informe y que lo presenta en todos los escenarios que puede, donde demuestra que son responsables de delitos de lesa humanidad, que en el marco de la OEA, que en el marco de la Unión Europea y que ahora en el Consejo de Derechos Humanos se haya tomado la misma decisión, y aquí hay que decirlo también y repetirlo, porque nosotros no le sacamos corrimiento, no le sacamos punta a todo lo que va ocurriendo. En el Consejo de Derechos Humanos, México votó en contra de Ortega. México votó a favor de la resolución condenatoria al régimen de Ortega, que eso ya significó que México cambió totalmente de opinión. No, pero está cambiando. Uruguay votó a favor de la resolución por Nicaragua. Y China, que es miembro de ese consejo, porque ese consejo no son todos los países del mundo, sino que los países del mundo eligen ese consejo. Es un número menor de países. Y China se abstuvo, no votó en contra. Es cierto que no votó a favor, pero se abstuvo. Si vos tenés además una condición económica en la que Ortega, es cierto que todo el pueblo nicaragüense está siendo afectado, pero Ortega también es un potentado económico ahora, y también la misma base social de Ortega también está siendo afectada por las medidas económicas de Ortega y por la crisis política. Si vos tenés esas condiciones, vos tenés que llegar a una mesa de negociación no sintiéndote en una posición de debilidad, y ahí te pongo el ejemplo de los famosos 90 días, ¿verdad? Que apareció las declaraciones de uno de nuestros amigos que eso de los 90 días prácticamente no fue negociado. ¿Cómo va a ser posible que un tema tan clave, esto no es un asunto marginal, si lo vemos en el contexto que mencionaba, ¿qué gana Ortega con los 90 días? Eso hay que tenerlo muy claro. En primer lugar, la NICA Act tiene una cláusula que dice que 180 días después, el Departamento de Estado tiene que certificar al Congreso si hay progresos en la negociación. Entonces, y esos 180 días se vencen precisamente en junio, con los 90 días que se dio Ortega, no que se dio de ceder, sino que se adjudicó Ortega de plazo. Entonces, ¿qué significa? Él tiene 90 días por delante para estirar, para encoger, para confundir, para impedir que el Departamento de Estado brinde un informe contundente en su contra para junio, porque eso se elabora antes. Y entonces si él saca hoy unos, mete hoy otros, si vos te acordás, tal vez la gente joven no recuerda el tema del waiver, la propiedad, pasaba todo cuando ya se acercaba la fecha en que se tenía que certificar lo del waiver para que no se impusieran sanciones por el tema de la propiedad, corrían, indemnizaban a unos, devolvían a otros para lograr el waiver. Después, pero dejaban otros casos sin resolver, y así fueron y duraron años.
en eso. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo. Ahora, por eso es que pues yo en mi comentario, no sé si oíste cuando yo dije que esa palabra que ellos usan mucho, que están usando mucho, de insistir, hay que, o sea, el modo que digas las cosas, la manera como te mueves, la manera que digas, la manera con la autoridad con que hablé, eso refleja lo que vos decís, si te sentís débil o te sentís fuerte. Y yo coincido con vos plenamente, desde hace rato lo vengo diciendo, que esta alianza pareciera que está ¿cómo se llama?, en desventaja, pues, y que el gobierno le está haciendo un volado. Por eso que yo digo que ellos deben de cambiar la palabra de insistir, de insistir a exigir. Ahora, ¿será este momento, Enrique, bueno, perdóname, porque iba a tocar el punto número 2. Después te hago la pregunta, mejor, dale. No, yo decía, con los famosos 90 días, primero se da un plazo frente al informe del Departamento de Estado. Segundo, el Parlamento Europeo resolvió instruir o pedir a las autoridades comunitarias de la Unión Europea la imposición de sanciones, pero no solo a las autoridades comunitarias, sino que a los Estados miembros de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, es decir, todos los partidos políticos, y estos son electos por los ciudadanos europeos, resolvieron pedirle a Italia, a España, a Francia, a Alemania, a todos los miembros de la Unión Europea, la imposición de sanciones como países, no solo como Unión Europea. Pero si vos apareces, ¿verdad?, en esta mesa y entonces aceptas 90 días, etcétera, prácticamente, si vos estás aceptando 90 días en un tema tan delicado como el de las prisioneras y prisioneros políticos, entonces ¿por qué los europeos van a apretar más que vos? Ellos te van siguiendo el paso porque van a apretar más que vos, ¿verdad? Entonces, si vos tenés también que la Carta Democrática está en trámite, pero que parte de los procedimientos de la Carta Democrática suponen gestiones diplomáticas y vos dices 90 días, ¿qué país del Consejo Permanente se va a atrever a impulsar que continúe la aplicación de la Carta Democrática si en la mesa de negociación acordaron 90 días? Entonces, estos 90 días no solamente un tema para los prisioneros políticos, estos 90 días también son un mensaje a la comunidad internacional, que es una de tus armas, diciéndole: conténganse, esperen, vamos a ver qué es lo que pasa en estos 90 días. Entonces, con esto estoy totalmente de acuerdo con vos. Aquí importa lo que vos haces, tu actitud corporal, el lenguaje que utilizás. Mira, vuelvo a repetir para esto, y por eso no es exagerado el ejemplo que voy a poner, ¿verdad? Para Ortega es una guerra, para nosotros es una jornada efectivamente por la libertad, una jornada pacífica por el cambio en Nicaragua. Cuando vos que sos deportista, y la gran mayoría de los nicaragüenses también lo son, cuando ves dos boxeadores en el ring, en las cámaras, y ves a uno saltando, ¿verdad?, haciendo gestos de agresividad, etcétera, y vos ves al otro achumicado, vos decís: ya perdió. Y realmente cuando suena la campana, sale simplemente a evitar golpes, a ponerse contra las cuerdas. No, tienen que estar conscientes de las palancas poderosas que están en manos de los negociadores. Cuando vos ves que viene un pitcher de relevo y vos sacás un emergente y está con el bate todo encogido, vos decís: ya lo pochó, no se la va a ver ni pasar. Y efectivamente no se la va a ver, no se la ve ni pasar, porque es fundamental la actitud, desde cómo caminar, desde qué decir, desde cómo agarrar el bate, desde cómo te acomoda la cuestión de el protector. Cuando vas a boxear, desde ahí se te ve la garra, las ganas, la determinación que tenés. Enrique, ahora, ¿qué
¿qué es necesario hacer? Fortalecer esta comisión, cambiar personas. O sea, porque llega un momento en que la presión es tan alta, tener un cansancio mental arrecho, porque pues, o sea, no es fácil, ¿verdad? No es fácil estar en los pantalones de estos que están en la comisión negociadora, porque nunca va a quedar bien con todo el mundo, pues es imposible quedar bien con todo el mundo. Pero a la hora de la piedra poma vos tenés que, y el pueblo está evaluando resultados, que es el fin y cuenta lo que valen. Y los resultados no son los esperados hasta el momento. Entonces, ¿qué crees vos que sería más conveniente? Cambiar ciertos jugadores de que están ahí en la comisión negociadora para por lo menos darle una nueva imagen al equipo, o decirle a la comisión o exigirle a la alianza cívica: mira, hermano, hay que ponerle presión al gobierno, y una manera de ponerle presión y a la comunidad internacional es: señores, si en las próximas 24 horas, 48 horas no empiezan a salir en bloques sustanciales, ¿verdad?, usando sus propias palabras, de presos, vamos a un paro de 48 horas y le pedimos a la comunidad internacional que le clave X cantidad de sanciones individuales. O sea, como un niño, pues, si te portas mal, hermano, te voy a empezar a recibir tu castigo hasta que te dé que pensar bien. ¿Qué crees vos? ¿Qué sugerís vos que se podría hacer? Mira, vuelvo otra vez a donde había comenzado, ¿verdad? Para Ortega la negociación no es negociación, es un campo de batalla. ¿Qué persigue además Ortega? Erosionar la credibilidad de los negociadores, socavar la credibilidad de la alianza cívica, generar desconfianzas y contradicciones con las otras organizaciones opositoras, y que la gente pierda la fe, que la gente, esta suspicacia que hay, esta desconfianza que hay, se transforme en oposición a los mismos miembros de la alianza cívica. Entonces, Ortega no solo está estirando y encogiendo en la mesa de negociación, sino que está utilizando esa mesa para socavar la credibilidad de la alianza. Entonces, esto de los 90 días golpeó a la alianza, pero recuerdo que nosotros estuvimos comentando, después que salió la hoja de ruta en uno de los programas que tuvimos, lo de los 28 días, y que los 28 días no eran tales 28 días, porque se habían dejado meter la frase tentativamente. Si se metieron la frase tentativamente, con eso le había quitado todo el gas a la fecha 28 de marzo. Entonces ahora llegamos al 28 de marzo, o rompe el diálogo, que no hay condiciones en este momento para hacerlo, o va a tener que postergarlo. ¿Quién sufre por esa decisión política? Sufre no Ortega, porque él está pichando su juego. Sufren los que insistieron en ponerle un plazo, y llegado ese plazo van a tener que postergarlo. Entonces, su credibilidad va a erosionarse todavía más. Entonces, ¿qué hacer? A mí me parece que, en primer lugar, la alianza cívica, que son los que están en la primera trinchera de la negociación, lo primero que tienen que hacer es hacer una revisión crítica de su estrategia, recoger todos estos elementos, darse cuenta que no están en una posición de debilidad, sino que en una posición de fortaleza, aunque tal vez ellos crean sentados en la mesa que no, pero sí estamos dando todos estos elementos. En segundo lugar, que ellos no están solos, ¿verdad? Se dio un hecho reciente que creo que hay que también capitalizarlo,
y que la alianza, quiero decir que la Unidad Azul y Blanco ya eligió su directorio, o no directorio, pues su enlace de coordinación. Eso puede facilitar el diálogo entre la alianza cívica, porque no es lo mismo dialogar con 50, con 100 en una asamblea, que dialogar con un número menor. Creo que es fundamental establecer o restablecer lazos de comunicación y coordinación con la Unidad Azul y Blanco. Ahora, pero volvemos a la Unidad Azul y Blanco, que ya ese es otro punto que tocar, pues, porque ayer supe y ayer me enteré por los medios de que estaba teniendo para elegir a lo que le llaman ellos consejo político, creo que le están llamando. Sí. Pero, por ejemplo, yo soy del Azul y Blanco y no he recibido ninguna comunicación al respecto. Entonces, bueno, pero el hecho es que ya está. Sí, ya lo eligieron, ¿verdad? No hubo un proceso ahí. Pero que en Visa Negra, no sé ni quiénes son los electos, ¿verdad? No, porque no se ha dado, por lo menos aquí no sabemos quiénes son los electos, los que salieron electos por el Consejo Político. Pero de todas maneras, ese otro punto. No estoy directamente involucrado, ¿verdad? Porque no estoy solo supe que sí había un procedimiento de consulta, ¿verdad? Que a lo mejor fue peor, mejor o regular, pero hubo un procedimiento de consulta. Salieron allí unas personas, ese es el dato, pues, entre quienes recuerdo están Violeta Granera, está Félix Maradiaga, está Aide Castillo, está Max, el joven estudiante que está en la negociación. Hay una serie, está la muchacha que salió de la prisión y mencionó la visita, Yaritza Rostrán. Entonces, tener una composición allí bastante interesante vista desde aquí. Pero a lo que me refiero, más allá, porque no tengo ningún elemento para cuestionar el método, sí sé que hubo consultas, pero no sé cómo fue la fase final. Pero el hecho es que allí ya está un interlocutor y que es fundamental establecer comunicación y, si fuera posible, concertación. ¿Por qué? Porque aquí, si vos te pones a desarrollar esto de manera estratégica, ¿verdad? A Ortega le interesa revertir las sanciones, y para eso saca la mesa de negociación. Ahí estamos sentados, aquí están unos comunicados, todos saben que una negociación es estirar y encoger, y ahí vamos. Y entonces con eso establece un muro de contención a las sanciones, pero por otro lado reprime, porque no le conviene que la gente salga otra vez masivamente a las calles. Pero hay una contradicción entre esos dos juegos de Ortega, y ya lo vimos en las dos ocasiones en que la gente se ha manifestado o ha intentado manifestarse. Si él reprime abiertamente, erosiona una credibilidad que él no tiene y está intentando ganar en su voluntad de llegar a acuerdos, ¿verdad? Y si llega a este tipo de acuerdos, ¿verdad?, entonces tiene que aflojar un poco también la represión. Entonces, ¿cómo hacer que afloje por los dos lados, ¿verdad? Empujar por la vía de la negociación y empujar por la vía de la movilización. Y yo planteaba, comprémosle a Ortega su discurso. Él, en la inauguración de ese paso a desnivel, mencionó más de 10 veces la palabra paz. Por supuesto, para él, paz es la paz de los sepulcros, la paz de los cementerios, la paz de las personas. Mencionó la paz y la palabra y los caínes. Entonces, pero si él habla de paz, bueno, convoquemos a una marcha por la paz y la libertad, una marcha por la paz y la libertad en Nicaragua y en el exterior, y que la Alianza Cívica lo planteen en la mesa del diálogo, y que lo plantee también la Unidad Azul y Blanco. Y entonces Ortega
o niega una marcha por la paz y evidenciamos, lo desnudamos, que esa paz que él proclame una patraña, o bueno, o lo obligamos a él a decidir. El asunto es que si vos jugás no desde la debilidad, sino que desde la fortaleza, tomás una posición proactiva, lo que vos decías, ¿verdad? Lo que vos decías, en vez de desmandar, no señores, si yo no vengo aquí como gobernado frente al gobernante a pedirle, a hacer ejercicio del derecho de petición. No, nosotros no estamos sentados frente a un gobernante y somos una representación de ciudadanos que le estamos pidiendo al gobernante que en el marco de la ley y en ejercicio de su voluntad democrática conceda nuestra petición. Si estamos en ese plan, perdóname Jaime, entonces sí, habría que... Totalmente de acuerdo con vos, y eso es lo que a mí me arrecha. Y vieran las discusiones que tengo con los miembros de la alianza y le digo a la puta, si usted no le está pidiendo un favor, Daniel Ortega que está arrinconado, Daniel Ortega que está obligado a llegar a acuerdos, de lo contrario ahí están las sanciones. Entonces si se la quiere dar de gallito, porque él tiene las armas, porque te puede mandar a reprimir, porque te puede mandar a echar preso, está bien. Levántense ustedes, le digo yo, y díganle a la comunidad internacional, mira papá, mandámele un par de mensajitos pues, agarrame a quién no ha estado al Albalú Ramos pues, mandámele al Albalú Ramos su regalito, mandámele a Avellán su regalito, ¿verdad? Mandámele al otro su regalito para que entiendan cómo está el asunto. Entonces, pero lo que no pueden seguir, creo yo, es jugando están abusando de la paciencia. El gobierno está abusando de la paciencia de esta comisión, de esta delegación de la Alianza Cívica, y la Alianza Cívica también sabe que Ortega también quiere que vos te levantes para decir que vos te levantaste y que ellos se quedaron en el diálogo, porque esa es una estrategia que está tratando de usar Ortega también. Entonces yo decía, sí, el punto es, como vos decías antes, cómo lo decís, porque lo que decís y cómo lo decís denota desde qué actitud, desde qué posición estás. Y lo repito, si partimos de la base aquí, como ocurre en cualquier país democrático, que hay una crisis y te va a sentar, si es en los parlamentos, los parlamentarios, o son los parlamentarios con el jefe de gobierno, está hablando de una autoridad legítima, de una autoridad que actúa en el marco de la ley, y vos vas a resolver el problema, el conflicto en el marco de la ley y del juego democrático. Pero aquí estamos frente a personas que están señaladas de cometer delitos de lesa humanidad, personas que no les importa ni la Constitución ni las leyes, personas que han reprimido, etcétera. Entonces, si uno va con la actitud de que este es el magistrado tal, ¿verdad?, a quien le tengo que reconocer su magistratura, que estos son los diputados tales, a quienes les tengo que reconocer la investidura de que fueron electos y que son representantes del gobernante, y yo vengo a pedir o a demandar o a hacer una petición, ya perdimos. Si esa es la actitud, ya perdimos, ¿verdad? Aquí lo que tienen que entender es que se admitieron incluso la palabra negociación, que ya nos la tragamos, ¿verdad? La palabra negociación, que implica dar y recibir, pero bueno, ya está establecida la palabra. Si vos no te sentís de tú a tú y que tenés cuáles son las cartas que tenés en la mano y no las utilizás, o no sabés que la tenés, o no le asignás un valor, entonces si el pitcher está bolero, ¿verdad? Si vos tenés que ya tiene uno en base y le tiró 4 bolas malas al siguiente, ¿verdad?, que está guay, ¿verdad? Entonces vos tenés que empezar a calentar, a calentar pitcher. Esto vos no podés, aquí vos no tenés las máximas estrellas para decir, con este gallo, con este pitcher yo muero, aunque esté 3-2,
las bases llenas y yo lo dejo lanzar el siguiente strike. No estamos en eso. Ahora, No estamos en eso. yo creo también que aquí hay, y por más que se arreche el nuncio, ¿verdad? El nuncio también tiene que empezar a jugar su papel de garante. Si él es garante y mediador, y ya hay un acuerdo que iban a empezar a soltar a los presos políticos, ¿verdad? Y ya ha pasado 5 días y no han empezado a soltar a ningún preso político, hombre, ¿y esto es para qué está de garante? ¿Verdad? Porque la pregunta era empezar hasta 90 días, empezar a soltar los presos políticos, pero ya se iban a empezar a soltar los presos políticos. Sobre la marcha que vos decís, ok, si la OEA y el nuncio están de garante y de mediadores, hombre, lo que tiene que hacer la Alianza Cívica es informarle a los garantes que la Alianza Cívica decidió a usar su derecho de protestar. Por lo tanto, van a salir a la calle a reclamar la paz y a reclamarle y exigir la libertad de los presos políticos. Y si los garantes no pueden garantizar eso, le cae sobre ellos ponerle pesar presión de que los garantes van a tener que asumir tanta responsabilidad como la del gobierno. Sí, mira, yo hace poco escribí un artículo que apela a un refrán que dice: cuando mires la barba de tu vecino arder, pone la tuya a remojar. Solo permitime un minuto para hacer la recapitulación de qué pasó con el diálogo de Maduro con la Mesa de Unidad Democrática con mediación del Vaticano. El Papa envió en noviembre del 2016, en octubre del 2016, un enviado especial del Papa, no era el nuncio, sino que un enviado personal del Papa, para negociar entre la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno, porque se había provocado una crisis por 2 razones. Uno, por la anulación de las facultades de la Asamblea Nacional que había sido electa. Y 2, porque el Tribunal Electoral de Venezuela había anulado prácticamente un referéndum revocatorio que constitucionalmente tenían que realizar, y si se realizaba era indudable que Maduro iba a perder. Entonces la gente salió a las calles, se movilizó, salió a las calles para exigir el referéndum revocatorio. Se recogieron millones de firmas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se produjo la crisis, el Vaticano aceptó mediar y llegó el mediador, Claudio Celli, creo que se llamaba, el monseñor que llegó a mediar. Y después de algunas semanas de diálogo, se llegaron a unos acuerdos, ¿verdad? Primer acuerdo, como ya estaba la crisis humanitaria, que el gobierno iba a facilitar la entrada de la ayuda humanitaria, medicinas, alimentos, etcétera. Segundo, y a propósito de la fecha en que estamos, ¿verdad?, que se vencían los plazos de unos magistrados, ellos le llaman rectores, del Tribunal Electoral, y entonces que al momento de elegirlo le iban a dar 2 magistrados a la oposición de 5, es decir, el régimen se iba a reservar 3 y iba a haber 2 magistrados, etcétera. Y entonces ellos sentían que con eso iban a tener una presencia importante en el Tribunal Electoral. El tercer acuerdo fue una declaración de paz y de concordia, ¿verdad? Retórica, etcétera, etcétera. El cuarto acuerdo fue un llamado a la comunidad internacional, imagínate vos qué casualidad, un llamado a la comunidad internacional a retirar las sanciones. ¿Y sabes cómo se llamó el acuerdo? Hoja de ruta se llamó el acuerdo. Hoja de ruta, ¿verdad? Entonces, cuando los negociadores de la oposición anunciaron el acuerdo, se vino el mundo encima, ¿verdad? Las fuerzas de oposición, primero porque no habían tratado el tema de los prisioneros políticos, y entonces la respuesta que dieron los negociadores fue: no está en el acuerdo, dice, porque el gobierno
se comprometió a sacar a todos los prisioneros políticos, entre comillas, esto, en las próximas horas. Bueno, esas próximas horas, año y pico, y ahí está Leopoldo López y los otros presos. Lo segundo, ¿y por qué no hablaron del adelanto de elecciones? ¿Cuál la fecha para las elecciones presidenciales? Entonces los negociadores dijeron, lo que pasa es que ahora vamos a tener un tribunal electoral neutral y entonces vamos a poder hacer elecciones en firme y en forma. Se me olvidaba otro acuerdo, ¿verdad? El otro acuerdo era que la Corte Suprema de Justicia, que mediante unos fallos había anulado las facultades de la oposición, de la Asamblea, retiraba esos fallos para que la Asamblea pudiera ejercer a plenitud sus facultades. Entonces, ¿qué ocurrió? La gente indignada con los resultados, porque ni salieron los presos, ni hubo ayuda humanitaria, ni hubo elecciones, ni hubo también facultades de la Asamblea. Pero mientras duraban las negociaciones, la gente se desmovilizó. Y con este tipo de acuerdos que no tocaban todos los temas de interés de la población y que además el gobierno no cumplió, la Mesa de Unidad Democrática quedó en descrédito total que la Mesa de Unidad Democrática no aguantó esa negociación y quedó desintegrada. Así es, se dividieron. Y ahí está Maduro 2 años y meses después, porque esto fue octubre, noviembre del 2016, con la mediación del Vaticano, y el Vaticano, ¿qué pudo hacer? Ahí salieron unas declaraciones, porque otra vez Maduro está pidiendo diálogo. Entonces dijo el cardenal encargado de la arquidiócesis de Caracas, dijo, ¿para qué vamos a entrar nosotros el Vaticano a un nuevo diálogo? Y utilizó la palabra, si solo ha sido burlas. Cada vez que nos ha llamado ha sido para burlarse después del papel que el Vaticano ha desarrollado de buena fe. Esa experiencia que le han dado fruto a otros, en este caso al compinche de Ortega, a Maduro, nosotros no podemos ignorarla. Fíjate que hasta hoja de ruta se llamó y casi los mismos temas. Y ahí de repente va a empezar a decir que ahora que se vence en una magistratura le va a dar a algunos que ya sabemos que son aliados de él, ¿verdad? Y van a aparecer de magistrados y dar la forma como que está cambiando. Entonces por eso repito. El mismo libreto. Lo mismo, si no hay mucho que cambiar. Y si le resultó exitoso al otro, y aquí se está repitiendo el mismo libreto, el mismo guión, eso es lo que van a seguir haciendo. Entonces, si no aprendemos, si no escarmentamos en cabeza ajena, hasta que tengamos la cabeza rajada otra vez, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a aprender. Mientras tanto, Enrique, entonces veamos la alianza, pues, pero ahora veamos al pueblo en general, lo que nos están viendo, lo que nos están escuchando ahorita. La gente está desesperada. La gente, cada día que pasa, la vida cuesta más. Vos que sos un hombre que te ha caracterizado siempre por los datos, vos conocés mejor que nadie los datos y los números, las cifras. Cada semana que pasa son 5.000 a 6.000 personas que pierden su empleo. La canasta básica se disparó. Ya todo cuesta por lo menos 40% más de lo que costaba antes. El sector productivo anunciaron que los bancos no le van a dar financiamiento, y si no hay financiamiento no van a poder sembrar, y si no siembra quiere decir que dentro de 6 meses va a haber hambre, va a haber escasez, y todo va a costar el doble de lo que cuesta ahorita, si es que lo encontramos, ¿verdad? Entonces, si sabes que te está destruyendo y tenés ahí a un maje que no está dando muestras de que va a ceder, que le tiene pánico a las sanciones, ¿qué debemos de hacer, loco? Salir a la calle, salir a un paro, pedirle a la comunidad internacional, que desgraciadamente son los que tienen las armas más potentes, en el sentido de armas, me refiero a cuestiones para implementar las sanciones. ¿Qué debemos de hacer? Mira, actuar en todos los planos, y aquí voy a mencionar
por la comunidad de nicaragüenses en el exterior. Quienes estamos en el exterior no podemos ser espectadores de este proceso, esperando a ver qué comunicado sale de la mesa de negociación. La comunidad nicaragüense en el exterior ha tenido un papel importantísimo y debemos seguirlo teniendo. Entonces voy a ir por partes. Entonces, quienes están en España, quienes estamos en Costa Rica o en Estados Unidos, tenemos que actuar frente a las autoridades de esos gobiernos, ¿verdad? O frente a las organizaciones. Por ejemplo, la OEA, prácticamente el orteguismo está presionando porque coloquen a Rosadía como delegado de la Secretaría General de la OEA. Ya sabemos que él fue ministro de Defensa de Mujica, militante del movimiento Tupamaro, es decir, tiene una identidad emocional con el régimen de Ortega. A lo mejor esté de buena voluntad, a lo mejor, pero hay que actuar frente al Consejo PREA e informarlo. Miren, esto es lo que está pasando. Frente al secretario de la OEA, secretario general, mire, hay que tener cuidado con este señor Rosadía, porque sus antecedentes, aunque tenga buena voluntad, no le ayudan. Es decir, no podemos cruzarnos de brazos ante el Congreso norteamericano. Bueno, esto es lo que está pasando. Ante el Departamento de Estado y el establishment, esto es lo que está pasando. Ante el Parlamento Europeo, esto es lo que está pasando. Eso es muy difícil que se cumpla desde Nicaragua. Esa es tarea de nosotros. Y ante los gobiernos latinoamericanos, ¿verdad? Mantenerlos informados, mantenerlos sensibilizados, mantenerlos con el foco de atención en Nicaragua, que no se pierda el foco de atención de Nicaragua. Entonces no podemos estar solo tirando piedras a la espera de qué sale, cuando sabemos que nosotros desde el exterior podemos incidir en una de las fortalezas, que es la comunidad internacional. Entonces eso es uno que nos corresponde en primer lugar a nosotros. Entonces, si la marcha por la paz azul y blanco no la reprimen o lo que fuera, pues organicémosla nosotros en el exterior, que nos vean en las calles, en las distintas capitales, pero un solo día, no un día, otro día, enarbolando la bandera de la patria y la bandera de la paz y la bandera de la libertad. Que la reprimen allá, bueno, ya sabemos que en los países donde estamos, pues no hay ese tipo de represión, hagámoslo nosotros. Entonces ahí te estoy poniendo una segunda tarea que está al alcance nuestro, pero no solo que está al alcance nuestro, sino que obligación nuestra hacerlo. Bueno, ahorita te informo que la diáspora nicaragüense en California, del sur de California, está organizando una gran marcha para el 20. A las 10 de la mañana está llamando a toda la comunidad nicaragüense de todos lados para que llegue a participar en esa marcha, que pues sea gigante. Pues yo diría que inclusive la diáspora nicaragüense de todos lados debería de mandar delegaciones, hacer una gran caravana, que salgan la caravana de la Florida, la caravana de Texas, la caravana de Boston, la caravana de Houston, de diferentes lugares, para ir a desembocar ese 20, que a lo mejor, ojalá que de aquí al 20 esa marcha sea para celebrar ya los acuerdos entre de la salida de Ortega. Sí, pero deberíamos darle una expresión común y hacerla en todos lados. Entonces buscar, y de hecho, si ya está convocada, si ya está organizada, tratar de conectarnos con la gente que está en España, que ha hecho manifestaciones gigantescas, con la gente que está en Panamá, que ha hecho manifestaciones igualmente impensables, con la gente que está en Costa Rica. En todos lados se han manifestado, en los países nórdicos, en Alemania, etcétera. Hagamos en esa fecha, y es una posibilidad real, una marcha internacional de los nicaragüenses. Y yo quisiera decirte, Jaime, que no utilicemos la palabra diáspora. Nosotros no somos diáspora. Creo que ha sido una importación. Hemos comprado una expresión que no nos refleja.
¿verdad? Entonces, eso de diáspora, nosotros no somos diáspora, nosotros somos la comunidad nicaragüense en el exterior, no somos diáspora. Entonces, la comunidad nicaragüense en el exterior, no la diáspora, esa es otra cosa para otros tiempos y para otras regiones. Nosotros somos nicaragüenses, la comunidad nicaragüense en el exterior, que nos propongamos entonces, siguiendo esta convocatoria de los amigos de California, hagamos una jornada mundial por la paz y la libertad y salgamos con nuestra bandera, la bandera blanca, que también significa mucho, y quitémosle el discurso ese hipócrita a Ortega de que él es el abanderado de la paz, el que tiene las armas, el que hace la guerra, el que reprime a la población, y ahí él está tomándose la bandera de la paz. Quitémosle la bandera de la paz, que en realidad es un discurso hipócrita. Hagamos nuestra, porque es nuestra. Nosotros lo que queremos es una paz democrática, no la paz de los sepulcros, la paz de las ergástulas, que es la que proclama Ortega. Hay que yo voy a ir a esa marcha de California, ya estoy coordinando para ir a participar en esa gran marcha, así como que he participado en todas las marchas que se han dado aquí en la Florida, igual que la que participaba en todas las que se dieron en Nicaragua. Pero me estoy apoyando en mi nota, Enrique. Aquí hay algo que es de urgencia. Bueno, todo es de urgencia, pero hay algo que es de urgencia, y es la libertad de los presos políticos. Cada día que pasa están siendo torturados, están siendo golpeados. He oído platicando con gente que acaba de salir libre, ¿verdad? No libre, que fueron trasladados de la cárcel del sistema penitenciario a su casa. Hombre, la tortura que han vivido ahí, Enrique, no es fácil. O sea, chavalos jóvenes que le han arrancado la uña por uña, jóvenes que no lo quieren admitir por pena, por cuestiones psicológicas, por la misma sociedad en la que vivimos en Nicaragua, hombres que han sido violados, ¿verdad? Y que cuando los violan le dicen, a ver, que no son tan machitos ahorita, ¿verdad? Ahora ya sabes lo que es para papá, o sea, para quebrar la voluntad del hombre, para quebrar el espíritu de los hombres. Ya no digamos las violaciones que han habido a las mujeres. Yo conocí la vez pasada, hace meses, platiqué con varias madres que me decían que sus hijas le estaban pidiendo pastillas anticonceptivas para no quedar embarazadas, ¿verdad? Hemos visto la valentía, como los muchachos han hecho protestas ahí dentro de las cárceles con la bandera, tocaron el himno. Hace 2 días celebraron el aniversario de ¿cómo se llama? La independencia, la autonomía estudiantil, y le han caído a palo. O sea, no es hora de que el pueblo le exija al nuncio, ¿verdad? Y vuelvo y repito, digo el nuncio porque es el que tiene la puerta con el gobierno, de ir con una brigada médica a atender, a llevarle medicina, a atender, a chequear, a ver que todos los secuestrados políticos estén bien atendidos, y además empezarlos a sacar ya, hombre. Bueno, mira, esa es parte de lo que mencionaba antes, que nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Y a propósito de lo que mencionábamos antes, Almagro había puesto como condición para que la OEA estuviera representada en la mesa de negociación la liberación de todos los presos políticos, y lo escribió, ¿verdad?, a Ortega, para darle alguna credibilidad a esa mesa de negociación, una vez que ya no está la Iglesia Católica, que ya no están los obispos. Entonces a Ortega le interesaba que entrara la Secretaría General, y entonces Almagro puso como condición la liberación de los presos políticos. Pero si vos acordás un plazo de 90 días para liberar a los presos políticos, le quitaste el piso. Le quitaste el piso a lo que estaba afirmando Almagro. Si era cierto, pues le quitaste el piso. Si no era cierto, pues le di una coartada. Entonces,
esto de los prisioneros políticos, que es el tema más sensible, es el primer punto que debemos tocar, porque realmente, fíjate que aún para los prisioneros de guerra hay normas internacionales. Ortega ni siquiera respeta las normas internacionales para el tiempo de guerra, que supone un tratamiento humanitario para los prisioneros de guerra. Y aquí a gente, nuestra gente, que sabemos que su única acción ha sido luchar por la libertad sin armas, pues lo están tratando peor que prisioneros políticos. Entonces, esa es parte, por eso decía, una jornada por la paz y la libertad. Y la libertad, en primer lugar, de los prisioneros políticos. Pero como ya se va acabando el tiempo, también quisiera tocar un punto que vos tocaste y también hay que ponerlo sobre la mesa. Dígale. Porque una empresa que cierra es una empresa que va al paro. Un trabajador que es despedido es un trabajador que va al paro. Un desempleado que no encuentra empleo, ese es un nicaragüense que está en paro. Un productor, un empresario que no recibe un crédito y en consecuencia tiene que reducir su producción o su planta, es un empresario que está en un paro parcial, y eso está ocurriendo todos los días. Pero lo primero que tenemos que estar claros es que esa es responsabilidad exclusiva de Ortega. Es decir, algo que tenemos que desterrarnos de la cabeza es esa expresión: todos somos responsables. Mentira, no todos somos responsables. Aquí el único responsable es Ortega y sus allegados. Esta crisis no solo tiene este origen en una dictadura que quiere perpetuarse. ¿Quiénes saquearon los fondos del INS? Fue el pueblo nicaragüense el que saqueó los fondos del INS, que tenían un superávit y ahora es un gigantesco déficit, que se comieron todas las reservas del INS en unos pocos años, y ahora descargan el machetazo sobre los desempleados que ya no van a poder conseguir empleo, y sobre los que tienen empleo, y sobre los empresarios que los que lo puedan conservar van a pagar más, y si no, tienen la amenaza del desempleo. El machetazo, más bien hachazo, con las reformas tributarias es responsabilidad de la gente, no es responsabilidad del régimen. No le importa el bienestar de la gente. Aquí voy a poner dos ejemplos. ¿Por qué están descargando sobre el presupuesto general de la República la compra fraudulenta del Banco de Ortega, del Bancorp? ¿De quién es el Bancorp? ¿Qué tiene que ver eso con los intereses de los trabajadores, de los empresarios? Y sin embargo, de manera fraudulenta, lo están tratando de poner como escudo al Estado para proteger los intereses de quién, de la gente, no para proteger los intereses de la camarilla gobernante. Que le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Porque el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente sacaron un comunicado diciendo que no le iba a servir de nada esa tricuyela. Bueno, le está saliendo el tiro por la culata, pero la voluntad es esa, ¿verdad? Ah, sí, lo que quieren es lavar dinero, y lavar el dinero a costilla del pueblo. Bueno, ya que vos lo dijiste, voy a invitar a los televidentes de tu programa a que visiten mi blog. Se llama, la dirección es enriquesaenz.com. Ahí acabo de publicar un artículo sobre los precios del combustible, con la tajada que se llevan con el sobreprecio del combustible. Ahí van a ver incluso el cuadro que compara los precios del combustible en Nicaragua con el resto de Centroamérica. En promedio, en el caso de la gasolina, está 60 centavos de dólar por galón, es el sobreprecio, es decir, la sobreganancia que se llevan. ¿Y qué es eso? Es un despojo a los empresarios, es un despojo a los consumidores,
y es un golpe a la economía nacional. Se llevan alrededor de 100 millones de dólares anuales. Ahí van a ver, incluso no son cifras mías, sino que las cifras oficiales que comparan los precios. Entonces, ese es un régimen al que le importa el bienestar de la población. Entonces, pongo esos dos ejemplos para que estemos claros que el responsable de la crisis política y el que tiene la solución en sus manos es Ortega. Pero además las medidas que está tomando son para agravar la crisis, no para resolverla. En consecuencia, si de todas maneras estás en paro o estás con la amenaza de paro, seas empresario o seas trabajador, bueno, abrí tus cartas. No solo es estar, como decís vos, demandamos en la mesa de diálogo. No, señores. Hay una gama de posibilidades de instrumentos, salvo que estés jugando para perder, ¿verdad? Y si estás jugando para perder, ya perdimos. Ya estamos jodidos, desde ahí estamos jodidos. Pero yo creo que hay muchas cosas que hacer, por eso es que el pueblo tiene que levantarse también. O sea, pero es que también no queremos más mártires, no queremos más secuestrados políticos. Tiene que ser una acción en conjunta. ¿Cómo hace vos que has estado viajando? ¿Cómo hace Venezuela? ¿Cómo han hecho los venezolanos para juntarse 100,000 personas en la calle un solo? Porque aquí en Nicaragua, cada vez que hemos tratado de hacer una marcha, pues antes cuando estaba en Nicaragua, los oídos nos bloquean, pues los agarran y no nos dejan llegar al centro de que nos íbamos a reunir, o te agarran en los barrios, o te agarran. O sea, es más fácil reprimir al pueblo de Nicaragua que reprimir al pueblo de Venezuela. Sí, mira, en primer lugar, Ortega, a pesar de que el régimen de Maduro es también un régimen criminal, Ortega, por el número de muertos, por el número de presos, se la ha dejado en la mano al régimen de Maduro, un régimen mucho más represor, un régimen al que le importa mucho menos los derechos y las libertades ciudadanas, pero que la gente ha hecho, los nicaragüenses que están en el territorio, lo que está a su alcance hacer. Los presos han demostrado un coraje inaudito. Los que salen en libertad y las mujeres que salen en libertad, hemos visto sus declaraciones, hemos visto sus acciones, han demostrado un coraje inaudito. Así es. Y quienes salen en los piquetes también demuestran un coraje a toda prueba. Creo que desde el exterior nosotros no podemos pedirle, porque no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Nosotros ya hemos sido víctimas de esa represión. La gente ha hecho lo que está a su alcance y va a hacer lo que esté a su alcance. Y eso es bueno, porque entonces, de esa manera lo tenemos loco. Por eso es que vamos ganando, porque todo el mundo está haciendo algo. Eso es lo importante. Entonces, si en este momento, porque eso sale, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo venezolano contenido que parecía que ya no iba a haber más crisis? De repente estalló y vimos esos millones de gente en la calle. Nosotros en Nicaragua los vamos a volver a ver, pero mientras esos piquetes de gente con coraje, con valentía, se mantienen y alimentan la moral del pueblo, nosotros, los que estamos en el exterior, hagamos lo que nos corresponde. Decía alguien, podemos cruzarnos de brazos. Me decía alguien, Enrique, ahora que he estado, porque ahora, aparte de mi programa en las redes, estoy siguiendo tu ejemplo, ahora tengo un programa de radio en la corporación. Entonces ahora estoy con la hora vandálica a las 7:30 de la noche en la corporación. Y entonces eso me ha permitido poder volver a restablecer pláticas con gente campechana, con gente que no necesariamente tiene acceso a internet o a las redes. Pero me decía un señor, Jaime, me decía, mira Jaime, es que aquí necesitamos un líder. Nosotros necesitamos que alguien asuma el liderazgo. No, nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas de grupo y de alianza no, nosotros
queremos que alguien nos diga, hagamos esto, sumamos esto, y nosotros lo seguimos, dice. Será la hora de que nosotros busquemos a nuestro Guaido, pues pongámosle, para que suma el liderazgo y la responsabilidad. Mira, primero que eso no se fabrica, ¿verdad? Eso surge. Sin embargo, yo quiero expresarte mi opinión porque no estoy de acuerdo con esa posición, ¿verdad? Si una oportunidad tenemos nosotros con esta situación, es de romper de una vez y para siempre con el caudillismo, con el mesianismo. Si nosotros seguimos alentando la posibilidad de que un líder o una líder va a resolver los problemas, estamos otra vez estableciendo la cuna, la incubadora de un nuevo caudillo, porque nada garantiza. Eso pasó con Zelaya, eso pasó con Anastasio Somoza García, eso pasó con Emiliano Chamorro, eso pasó con Anastasio Somoza de Baile, eso pasó con Alemán, eso pasó con Daniel Ortega. Nosotros tenemos la oportunidad de romper con eso de upre, no más caudillos. No es cierto que una persona puede resolver los problemas en los que estamos. Y entonces, cada vez que escuche ya de un líder, yo me siento en obligación. Pero vos viste casos como, vos viste, Enrique, casos como, por ejemplo, en África con Mandela, viste el caso de Gandhi en la India, gente que asumieron liderazgo y después derrumbaron el país. Se cayó la caída de Enrique, pero no estamos nosotros al aire. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Enrique. ¿Qué piensan ustedes, amigos televidentes, mientras volvemos a restablecer la comunicación con Enrique? ¿Verdad? Hay que pedirle a Enrique que vuelva a join the group, ¿verdad? Yo creo que hay que exigirle más. Mi propuesta sería la siguiente. Primero hay que informarle, yo de la Alianza Cívica asumiría una posición más firme todavía de la que están. Yo sé que no es una posición fácil la que ustedes están teniendo, con una enorme presión y se están jugando la vida. Y eso tenemos que reconocerlo todos los nicaragüenses. Y por eso tienen que tener nuestro agradecimiento y nuestro respaldo. Pero al fin y al cabo también tenemos la responsabilidad de cómo sacar este país adelante. Y si la estrategia no está funcionando, entonces debemos de buscar cómo la hacemos funcionar. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo le pondría, porque ya se pasó el 28, yo de ahora en adelante le diría a los miembros del gobierno, vamos a poner un tema, el tema que vayamos a tocar, y a los 4 días, máximo 3 días, al cuarto día ya tiene que haber acuerdo. Si no hay acuerdo, ¡pum! Hasta ahí nomás llegamos, y que vengan las sanciones, jodido. Y como son 3 puntos los que hay que tocar, eso significaría que en 13 días o 15 días máximo ya estaría resuelto, ya estarían los acuerdos negociados. Exigiría de forma inmediata que ya empiecen a salir los presos políticos. Lucía, Miguel, Medardo, todos los presos políticos, Edwin, todo el liderazgo campesino, Irlanda. Reestructuraría la mesa de la alianza. Hay 3 representantes del sector privado en esa mesa. Es la mesa de propietario. Está el Chano, está Juan Sebastián y está Mario Arana. Yo lo dejaría en uno solo, que sea el Chano, que es el presidente del COSEP.
Y en los otros dos reincorporaría de inmediato al delegado del movimiento campesino y también lo sustituiría, pondría de otro a una persona que tenga el carácter, que le conozca, que tenga la experiencia y que se le ponga, que llegue con esa actitud de tú a tú contra los dictadores, los representantes de la dictadura, que no les tengan miedo. Segundo, lo que yo llamaría, le informaría al anuncio y al delegado de la OEA que el pueblo va a marchar. Que el pueblo va a marchar esta semana pidiendo la paz y por la libertad de todos. Y que es responsabilidad del nuncio y responsabilidad de la OEA garantizar que no va a haber violencia, que le van a permitir marchar y que no los van a atropellar, porque ese es tu trabajo como garantes y mediadores. Y entonces hay que empezar a exigir, no a insistir, a exigir que tiene que haber gente ahí. Fíjate que en la Alianza Cívica, inclusive, yo pondría un representante del periodismo independiente, de los medios independientes, para que estemos claros todo lo que la verdad de lo que está pasando y cómo está sucediendo. Pero volviendo a lo otro, hay que exigir, hay que informarle al nuncio, igual que hay que exigirle al nuncio y al de la OEA que tiene que ir con una brigada médica a darle atención y darle una evaluación a todos los presos políticos. Y no solo los presos políticos que están en Tipitapa, o los presos políticos que están en Chipote, los dos Chipotes, el Chipote nuevo. Los presos políticos que están en los departamentos. Los presos políticos que están en las cárceles clandestinas. Que ya el pueblo está investigando y denunciando dónde están las cárceles clandestinas. Hay que tomar la ofensiva. No estar a la defensiva. Pero eso sí, una ofensiva sin caer en la trampa de la violencia, del derramamiento de sangre y mucho menos de las armas. Esta revolución cívica y pacífica la hemos ganado, la estamos ganando, la seguimos ganando por ese compromiso. Ya sabemos que se necesita mucho más valentía, mucho más coraje, no agarrar un arma y devolverle un par de balazos a unos cuantos que se lo merecen, a no agarrar el arma. Si es más valentía, no agarrar el arma. Entonces mantengámonos de esa manera. Lástima que no pudimos volvernos a reiterar. Parece que Enrique, tal vez de Costa Rica, tuvo problemas con el internet. Sepan que Enrique va a ser un invitado permanente de toda la semana aquí en este programa, para seguir oyendo su punto de vista y su experiencia. Ah, ya está de regreso. Ah, pues ya está de regreso Enrique, ¿ves? Yo le dije que no se iba a dar por vencido. Estábamos hablando de lo que vos te, mientras no estaba, Enrique, estábamos hablando de una propuesta, decía yo, que propongo que se reestructure el Consejo de la Alianza, que hay 3 representantes del sector privado entre los propietarios, y que en vez de los 3 invitados de los propietarios, debería dejar uno del sector privado, en vez de 3, que se quede el Chano, que es el presidente del COSEP, y que entre los otros 2 lugares pongan a un miembro del movimiento campesino, un representante del movimiento campesino, y al otro, persona característica, con la característica como la tuya,
como otros que hay, que han demostrado que tienen experiencia, que tienen ideas, que tienen propuestas claras y concretas, y que además, sobre todo, no se le agüeven al gobierno, no se le hagan agüita. Y por tercero, inclusive deberían de incorporar a un miembro de la prensa independiente para que esté ahí, que también la prensa independiente ha demostrado que no se le agüeva ni le tiene miedo al gobierno. Lo otro que propongo es que se le informe al nuncio y al representante de la OEA que el pueblo de Nicaragua va a marchar, tal como lo propusiste vos, que va a marchar por la paz y por la liberación de los presos políticos. Y que si algo sucede, es responsabilidad de los mediadores y de los garantes de que no pase violencia. ¿Verdad? Esas fueron las dos propuestas que le hacía ahorita. No sé, estábamos hablando, sí. Vos estabas hablando antes con lo que se cortó la comunicación. Bueno, yo estaba, pero no sé en qué momento se cortó, hablando de que esta es una oportunidad histórica para romper de una vez y para siempre con el caudillismo. Y que más bien el caudillismo es lo que nos ha traído a lo largo de nuestra historia arrastrando esta cruz, que nosotros tenemos la gran oportunidad de establecer un marco institucional, un marco legal y establecer las bases de una actitud ciudadana distinta y empezar a empujar el cambio en la cultura política en nuestro país. Que tenemos ya está de nuevo, Enrique. Parece que están ahora problemas con el internet en Costa Rica. Parece, pero de todas maneras, antes que se vuelva a interrumpir, yo quería retomar lo que estabas mencionando. Vamos a llegar al 28 de marzo, que es la fecha que se había establecido para concluir las negociaciones. Creo que una oportunidad, antes de pensar en las personas, es una oportunidad para hacer una reflexión estratégica, ¿verdad? Porque incluso vos pensás, vos cambiás a las personas, ¿verdad? Y si van con el mismo enfoque estratégico y si van con la misma actitud, no has cambiado nada. Lo que hay es que hacer un replanteamiento estratégico de ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son las debilidades del contrario, un mes después de haber iniciado las negociaciones y ver dónde tenés que ajustar, dónde tenés que fortalecer y qué tenés que rectificar. Y entonces aquí, tal vez haciendo un repaso. Primero, la comunidad nicaragüense en el exterior no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que actuar frente a los medios de comunicación de los países donde estamos, frente a los gobiernos, frente a los parlamentos, frente a la opinión pública, colocando una y otra vez, sin cansarnos, el tema de Nicaragua. No puede salir del foco de la atención internacional y mantener fielmente informados de lo que está ocurriendo y alerta a las distintas fuerzas que están acompañando al proceso nicaragüense. Segundo, que si se va a hacer una movilización ya que está en curso en California, pues tratemos de convertirla en una movilización mundial, estemos donde estemos, por la paz y la libertad. Tercero, en el marco de la alianza cívica, hacer un replanteamiento estratégico que incluye, en primer lugar, restablecer o establecer
o fortalecer los vínculos con la unidad azul y blanco. Y esto supone comunicación, esto supone concertación, y del lado de la unidad azul y blanco entender que tampoco somos dueños de la verdad, que una comunicación supone una doble vía, que los nicaragüenses en general no esperemos que 6 personas en una mesa con otros 6 representantes del gobierno van a resolver los problemas del país, y no sigamos aspirando que esto va a ser un tema de un Mesías que nos va a venir a resolver la situación. Tenemos que seguir empujando la carreta a como la hemos seguido, pero abrir nuestro abanico de opciones. Si la gente está ya en paro o en amenaza de ser paro, pues empecemos a discutir otra vez distintos mecanismos de resistencia al régimen. En la mesa, si estamos en la mesa de si voy a quebrar y ya me están quebrando, van a cerrar, o me prefiero cerrar peleándola que cerrar como pendejo. Por eso, los que ya cerraron, ya esos ya están en paro, ¿verdad? Entonces, si de todas maneras tenés ese machete en la cabeza, pues ese otro frente de lucha, el frente económico, te están cascando con el combustible, te están cascando con la reforma a la seguridad social para resolver el hueco que ellos abrieron con su francachela, te están cascando con las reformas fiscales, mientras ellos están comprando el Bancorp para salvar sus intereses. Entonces, también allí vos tenés un frente de lucha y hay que estar claro, ¿verdad? Aquí van moros y cristianos, porque los pequeños y microempresarios y medianos empresarios, hay empresarios sandinistas, hay trabajadores sandinistas que están perdiendo el empleo por las decisiones del régimen de Ortega, que también está afectando a su propia base social. Entonces, hay la oportunidad de que desde la Alianza Cívica, desde la Unidad Azul y Blanco y en los distintos espacios que estamos, la comunidad nicaragüense en el exterior, no la diáspora, yo no soy diáspora, ni considero a los nicaragüenses en el exterior diáspora, que hagamos con ocasión de el 28 de marzo un balance estratégico para hacer el empuje final. Tenemos en nuestras manos un conjunto de instrumentos que tenemos que utilizarlos y utilizarlos coordinadamente. Esa es responsabilidad de todos. Si en el marco de esta replanteamiento estratégico, pues tenés que cambiar aquí, tenés que cambiar allá, tenés que ajustar aquí, tenés que ajustar allá, pues hay que hacerlo, pero sobre la base de un replanteamiento estratégico y no al revés, ¿verdad? Porque el cambio de personas, si seguís con el mismo enfoque estratégico, no te garantiza ningún cambio. Bueno, hemos llegado al final del programa. Enrique, retomamos lo de la vez pasada, todos los martes. Bueno, dale viaje. Ya yo puedo quedar clausurado para que sea los martes y hacemos lo que habíamos acordado y que no lo pudimos cumplir porque era un acuerdo antes que estallara la crisis. Entonces quedamos ya, porque la gente me está pidiendo aquí que quedemos, que informar, entonces ya quedamos fijos todos los martes con Enrique, ¿verdad? Para que la gente sepa. Te agradezco, no sé si tenés comentario final. Con internet o sin internet, ¿verdad? Ahí la peleamos porque ahí sí tenemos que confesarnos que no tenemos muchas destrezas para manejar esto de los teléfonos. Así es. Un botón y al final creo que le estoy apretando uno y le apreté el otro. Los dos estamos en manos de otros, gracias a Dios, pero en buenas manos. Bueno, ok, entonces vamos de viaje, Jaime. Un saludo a la comunidad nicaragüense en el exterior, a los nicaragüenses que con coraje, con determinación, con ansias de libertad siguen peleándola, y acompaño el mensaje de Jaime. Vamos para adelante y vamos a tener un país libre, con gobernantes que nosotros elijamos, con derechos, con garantías
y con oportunidades de prosperar, porque al final el propósito es el cambio en la condición de vida de la población en libertad. Gracias, vamos a ir a un cambio y regresamos con mis comentarios finales. Subí la mano y lo pones recto. Ya lleve el minuto. I can be the one you want till he comes over. I can be the one closer. I can feel your heartbeat beating. Ahora podemos hablar más. Con los nuevos paquetes prepago de Claro te puedo llamar con la tarifa más baja a toda Nicaragua y otros países. Sí, yo sé. Ya te quiero ver. Me encanta cuando jugamos. Activa tu paquete desde 30 Córdobas y habla mucho más, enviando todo 10 al 8100. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Llame gratis o visítenos en línea en delviajero.com y compra con nosotros hoy mismo. Porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para usted, con la mejor tarifa. Recuerde suscribirse a nuestra lista de correo y recibe las mejores promociones. Ya lo sabe, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. No hay opresor que no caiga cuando su pueblo se levanta y se revela. Vivir es morir cuando luchas por tu país. Nicaragua. Alianza de Autoconvocados del Sur de California, Albarro Foundation, Nicaragua Libre en Los Ángeles, Nicas por la Democracia, te invitan a la gran marcha por Nicaragua, unidos, conmemorando el despertar de un pueblo sediento de paz, libertad y justicia, por nuestros héroes caídos, por nuestros presos políticos, por una Nicaragua libre. Sábado 20 de abril, todos a marchar desde Pershing Square hasta el Centro Cívico de Los Ángeles. Vamos todos a cantar el canto de libertad, que es nuestro derecho de vida defender. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Gracias a ustedes por haber tenido la paciencia. Un programa largo, pero creía que era importante que ustedes pudieran escuchar los comentarios y los análisis de Enrique Sáenz, un hombre bien centrado, bien preparado, y que hoy también que hayan oído poder compartir con ustedes mis comentarios, mis sugerencias, que vuelvo y repito, creo que debe reforzarse la reestructuración de la comisión de la Alianza Cívica, ¿verdad? Creo que debe reforzarse como miembro del movimiento campesino, debe reforzarse como un miembro de la prensa independiente, debe reforzarse con gente que ha demostrado que no, para cambiar el ritmo que lleva estas negociaciones, que van muy lentas. Desgraciadamente vemos que estamos frente a un dictador que no quiere soltar el poder, porque sabe que tiene que soltar el poder.
que sabemos que ustedes, miembros de la alianza, se están jugando la vida, viven bajo una enorme presión. Yo sé porque lo he vivido, entiendo la situación de ustedes. Y entonces esto no es nada, tiene que ver una reestructuración y no un cambio total, un reforzamiento, decía yo, y no tiene que ver nada si son eficientes o han sido ineficientes o no son lo suficientemente eficientes, etcétera. Sencillamente, cuando querés agilizar algo, vos venías a sacudir el árbol para lograrlo. Creo que hay que también ponerle presión al nuncio y al delegado de la OEA. No es posible que haya pasado 5 días desde que se acordó la liberación de los presos políticos hasta llegar hasta los 90 y no hayan soltado a nadie. Más bien están echando presos, inventándole cosas absurdas como que uno de ellos fue a asaltar una gasolinera con 3 encapuchados y el único que no llevaba capucha era él. Son cosas absurdas que no se ven. Esta lucha la vamos ganando y por eso que lo tenemos loco, porque los presos políticos han hecho a ustedes, han sido un ejemplo. Por eso exigimos la libertad ya de Miguel Mora, de Lucía Pineda, de Irlanda, de Hansel, de Rodrigo, de Edwin, de Amaya. Todos necesitamos todos estén libres, para que entonces todos juntos volvamos, nos reincorporemos a la lucha, a esta recta final. Creo que la alianza debe informarle al nuncio y a la OEA de que va a haber una marcha, esta semana por la paz y por la libertad de los presos políticos, y que es responsabilidad del nuncio y el del representante de la OEA de garantizar que el gobierno no va a atacar a esta marcha, ni va a echar precio, ni va a haber violencia. Hay que tomar la iniciativa. Nosotros vamos ganando el juego, y si nosotros vamos ganando este juego, no tiene por qué la dictadura imponernos ellos el ritmo o imponernos condiciones o a decir qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable. Quiero agradecer nuevamente a todos ustedes por las muestras de cariño, por sus oraciones, por las bendiciones, por haber abierto sus brazos, por esa muestra de que estamos construyendo esta gran familia vandálica y vandálicos para sacar a nuestra Nicaragua adelante. ¡Viva Nicaragua, jodido! Vamos ganando y lo seguimos como definitivamente volviendo loco a la dictadura Ortega y Murillo. Nos vemos hoy más tarde a las 7:30 de la noche en la hora vandálica y en la hora vandálica en la corporación, en la radio corporación.